pero gracias a Dios aquí estamos. Dios, encontramos siempre la gracia de Dios y nos conserva con vida, pues tiene seguramente un propósito para nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos. Damos gracias a Dios por eso. ¿Ya están listos, hermanos, para recibir el platillo que el Señor les va a dar? Pongan toda su fe en la palabra del Señor, ¿verdad? No tanto mi elocuencia, que no tengo nada, no tanto lo que yo, mi carisma, que a lo mejor tampoco tengo, ¿verdad? Sino en lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. El tema de esta semana, toda la comunidad cristiana celebramos en este día, hoy domingo, la Santísima Trinidad. Es lo que estamos celebrando, la Santísima Trinidad. Y como cristianos, pues es necesario que sepamos, que conozcamos qué es la Trinidad, cómo es qué es la Trinidad, que lo podamos comprender, ¿verdad? Porque es muy fundamental, es esencial que podamos entender qué es la Trinidad. Algunas religiones, sobre todo judías, pues no aceptan la Trinidad. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, desde que Él se ha manifestado y nos trajo las buenas nuevas, pues nació el cristianismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento hubo un entendimiento que nos da la palabra, que nos da la Escritura. Tal vez para muchos de nosotros nos resulta un misterio, que a lo mejor no lo alcanzamos a comprender. No se preocupen tampoco. Lo que sí debemos es creer que hay una Trinidad, creer que Dios es un Dios trino, manifestado en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Es fundamental que nosotros como cristianos entendamos qué es la Trinidad. Creemos en la Santísima Trinidad. Es un concepto, vuelvo a repetir, que el mundo judío y otras religiones no lo entienden, no lo pueden entender, no lo aceptan. No lo aceptan porque en la misma palabra el pueblo judío pues ha estado creyendo lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Hoy Israel, Jehová uno solo es. Entonces no hay cabida para más dioses. Pero nos ha dado el entendimiento, y es fundamental que nosotros como cristianos entendamos qué es la Trinidad y qué es el desempeño o cuál es la función que ha tenido cada uno de las personas que integran la Trinidad, ¿verdad? Vamos a empezar sin duda creemos que hay un solo Dios verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Desde la misma creación, Génesis nos dice que Dios se manifiesta como un Dios creador, un Padre creador, pero quien hace la función de la creación, pues es el Verbo. Mismo Juan lo revela, ¿verdad? Que en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces, Dios crea el mundo, Dios crea todo lo que existe, pero a través del Hijo. Entonces, Dios es un Dios creador, y el Hijo es el que hace esa función de crear.
Dios crea todo a través del Hijo. Dice que todo lo que existe fue hecho por Jesús, por su Hijo. También dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía. Entonces entendemos que hay una participación desde la creación, desde el Génesis, de los tres, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como creador, el Padre que es creador usando al Hijo y el Espíritu Santo dando vida y orden. El Espíritu Santo es el que nos da vida y orden. Desde la misma creación, el Génesis nos revela a este Dios trino, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Desde siempre han trabajado juntos. Hay una comunión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús en alguna ocasión dijo: yo y el Padre trabajamos y somos uno. Es un misterio que no alcanzamos a comprender, tal vez no lo podemos entender, como decimos, a bote pronto, no lo podemos alcanzar a comprender, pero lo que sí debemos de aceptar que la palabra de Dios es la verdad. Entonces hay algunas cosas que no necesitamos cuestionar, simplemente creer, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Bien, vemos que hay una unidad en amor, Entonces venimos a ver como que es una familia relacional, ¿verdad? Y que lo que nos une es el amor. No hay disensión entre uno ni otro, todos son iguales. Es una familia relacional, relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta hoy en día, así estamos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que dice: Dios, habiéndose manifestado muchas veces y de diferentes maneras, hoy se ha manifestado a través del Hijo. Entonces, Dios se ha manifestado, el Hijo se ha manifestado y el Espíritu Santo se ha manifestado hasta hoy en día. Por eso podemos entender que la gracia, el amor y la comunión de la santidad, de la Santísima Trinidad o de la Trinidad, habita con nosotros, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo vaya para enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Dice que no nos dejaría huérfanos, y si está diciendo que no nos dejaría huérfanos es porque es el Padre, ¿verdad? Es el Padre. Entonces ellos son uno. Entonces el Espíritu Santo, que desde que creímos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro restaurador, porque Dios el Padre crea todo, el hombre cae, la humanidad cae a través de nuestro padre Adán. Ellos faltan, creyeron más en el diablo, en la serpiente, cae, y en el amor que nos tiene el Padre viene y nos restaura a través de la gracia, a través del sacrificio de Jesús. Cada uno se ha manifestado solo por amor hacia sus hijos, hacia nosotros. Nos ha redimido, nos ha restaurado. Y es una unidad de amor. Eso es lo que existe entre ellos, solamente amor. Cristo vino a ofrecer su vida por amor a nosotros, ¿verdad? El Padre dice que lo predestinó desde antes. No hay un plan A, no hay un plan B, simplemente el Padre tiene un solo plan, que sabía que en la creación de nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza,
a veces queremos poner a Dios como en una forma como de humanoide o no sé cómo llamarle, pero la realidad es de que a lo que se está refiriendo ahí es de que fuimos creados a su imagen y semejanza, es en cuanto a lo que puso, la esencia que Él puso en nosotros es el amor, ¿verdad? Y que podemos replicarlo restaurados ahora en Cristo Jesús, en esa gracia, en ese amor que Él ha tenido con nosotros, que podamos manifestar ahora al Padre. Alguien decía, ¿podemos ver ahora a Dios? ¿Podemos ver hoy en día a Dios? Sí, a través de nosotros. A través de nosotros. Nosotros, dice Pablo, que somos cartas leídas ante la sociedad. Entonces, tenemos el grande privilegio de que hemos sido llamados para que seamos instrumentos para redimir a todos aquellos que crean en Jesús, para que vengan a ellos y sean restaurados en ese amor. Esa es la esencia de nosotros, que Cristo viene y derrama su amor. Dice Romano, ¿verdad?, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo sus enemigos, Dios envió a su Hijo Jesús para restaurarnos. Dice, entonces, tenemos a un Dios creador, nos ha creado a nosotros para reflejar el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Esa es la esencia de la que, cuando ya habla, que dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, es porque una vez restaurados, es su creación preciosa que puede usar como instrumento para manifestar el amor del Padre a través del sacrificio de Jesús y el Espíritu Santo que está en nosotros, porque dice que desde que hemos creído hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Así que hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados a través de Jesús. Y por eso es que Él nos dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza, ¿verdad? Creer en Jesús como creador, en el Padre como creador, en Jesús como el Hijo, como el Cordero, como el camino, como el derramador de la gracia de Dios para restaurarnos, y creer que estamos hoy en día en relación con el Padre, en relación con el Espíritu, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hoy tenemos una relación de amor con el Padre a través de Jesús. Esa es la gracia redentora. A través de Jesús hemos sido restaurados. Hoy tenemos comunión con el Padre a través de Jesús, en comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela, es el que nos da entendimiento, ¿verdad? Es el que nos da a conocer el sacrificio de Jesús, y que por esa razón podemos llegar al Padre. Ese es el rol de cada uno de ellos, y que hasta hoy en día todos los que hemos creído en Jesús, en Dios, en el Padre, es a través del Espíritu Santo. Las Escrituras nos revelan al Verbo, las Escrituras nos revelan al Padre, y el Espíritu Santo nos da revelación a través de su palabra. Su palabra nos revela, es una carta de amor. La palabra de Dios es una carta de amor que nos revela al Padre a través y al Hijo a través de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo no redarguye, es a través de la comunión del Espíritu Santo. Y se fijan que cada uno de ellos tiene un rol que cumplir, tiene un rol que está cumpliendo,
y es solamente por amor, solamente por amor. Entonces, tenemos esa relación, esa gracia redentora en nosotros, y de esa manera, en comunión con el Espíritu Santo, hoy podemos entender que la Trinidad está con nosotros, está con nosotros. ¿Sí? Bueno, esta es prácticamente la introducción. Vamos ahora sí a la Escritura. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso, 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del verso 11, 12, 13 y 14. Dice, esta carta, bueno, yo en lo que yo alcanzo a entender, una de las congregaciones que el amoroso apóstol Pablo, yo creo que no he leído yo una congregación que le haya dado tanto dolor de cabeza como la congregación de Corinto. Una congregación muy, muy problemática, muy complicada, y yo creo que un tanto duro con ellos, con esa congregación. De hecho, en esta última parte, en este último capítulo, Pablo les dice que ha ido varias veces con ellos, 2, 3 veces ha ido en persona, y cuando le está escribiendo esta carta le dice, hoy no estoy en persona, pero quiero decir estas cosas para que cuando vaya no sea tan duro con ustedes y hayan hecho alguna corrección. Y la terminación de esta carta, que son los versos que vamos a leer, como que esa, para mí en lo personal, como que es algo, como que no es la manera como quisiéramos que hubiera terminado una carta dirigida a ellos, sino, no sé, algo así como decir, bueno, veo que tienen un arrepentimiento genuino y ahora están haciendo las cosas correctamente, pero no, ¿verdad? Lo que les dice en el verso 11 dice, por lo demás, es decir, por lo tanto, de todo lo que les está explicando, de todo lo que les está diciendo en el contexto, en los versos anteriores, que es más o menos relacionado a eso. Si por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludos unos a otros con beso santo, con ósculo santo. Todos los santos, a todos los hermanos les saludan. Y en el verso 14, que es el verso final de esta carta, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es la manera como termina Pablo esta carta. Y hay un cúmulo de información tan fantástica en estos versos que si lo empezamos a desmenuzar en los puntos claves de cada uno de ellos, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Y qué es tener gozo? ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a esta congregación, a estos hermanos, tener gozo? Y nos va a dar una idea acerca del gozo de lo que hablan. Si leemos en la misma carta la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué dice? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. Como Pablo les está diciendo, les dice, tened gozo. ¿Y cómo vamos a obtener el gozo? En esa misma carta, Pablo le está escribiendo, en esto que acabamos de leer. Yo me gozo, por amor a Cristo me gozo, en las debilidades, en las tribulaciones, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? ¿Por qué me gozo estar en esa situación? Porque cuando estoy en esa situación, es cuando estoy fuerte, en Cristo. Y por eso Pablo, en lugar de renegar, porque está en tal o cual condición, Pablo se goza. Pablo se está gozando de estar en esas circunstancias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el poder de Cristo actúa en mí. Cuando acepto esas condiciones, cuando estoy aceptando, ¿por qué me gozo? Me gozo porque cuando estoy en esas necesidades, cuando estoy en angustia, cuando estoy en afrenta, entonces el poder de Cristo se manifiesta. Y por eso Pablo le dice, tengan gozo, pero ¿a través de qué? Pablo se muestra como ejemplo y él se lo está diciendo, ¿verdad? Él se los está diciendo, yo me gozo en las tribulaciones, en las angustias, en las afrentas y en todo esto, porque entonces cuando yo estoy débil, cuando yo estoy casi muerto, entonces Cristo empieza a manifestarse y me gozo en eso hasta que estoy en esa condición. Y por eso Pablo, diciéndoles a ellos, por los demás hermanos, les digo, tengan gozo. Pablo está sabiendo a qué se está refiriendo cuando les está diciendo en la congregación, tengan gozo. O sea, ustedes si se sienten afligidos, abrumados y esto, gócense, porque de esa manera el poder de Cristo se manifiesta y son instrumentos del amor. Por eso Pablo le dice, tengan gozo. Y luego le dice, perfeccionados. En el verso, perdón, me voy a regresar un poquito. El verso 9 también, de ahí mismo de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se fijan cómo de una manera, cuando estamos desarmados, cuando estamos muertos prácticamente, entonces cuando no tenemos más nada, entonces el poder de Cristo se reposa sobre la persona? En este caso, Pablo está diciendo, el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Les he comentado más de una vez que cuando estamos en una situación de necesidad, lo último que les puedo decir como testimonio es de que cuando yo estaba en mi condición enferma de la bacteria que me entró en mi estómago y que ya tenía casi un año batallando y deprimido, y yo le había pedido a Dios que me sanara, pero yo le dije, Señor, está bien, me rindo. Cuando tú quieras, Padre, cuando tú quieras sanarme. Tú conoces ya mi petición, ya te la he dicho, pero te pido un favor, Señor.
déjame descansar en ti, porque estoy afligido, estoy angustiado, estoy deprimido, tengo todas estas cosas y ya no quiero seguir así. Quiero descansar en ti. Hasta que yo me rendí, hasta que nos rendimos, el poder de Cristo empieza a hacer su obra. Tal vez no te sane, pero descansas en Cristo y ves la mano de Dios en tu vida. Por eso nosotros no es que estamos en Cristo porque no vamos a sufrir, no, igual vamos a sufrir como cualquier otra persona, pero ahora mi tristeza está soportada por Cristo. Ahora soy consolado por Cristo. Ahora soy fortalecido por Cristo. Esa es la gran diferencia. No que no vayamos a padecer, vamos a seguir padeciendo, pero entonces vemos el poder de Dios en nosotros. Perfeccionados, dice. Perfeccionados. ¿Qué es perfeccionados? ¿Qué es perfeccionados? Es un proceso de crecimiento. El apóstol Pablo decía que él proseguía a Cristo para llegar a ese varón perfecto, perfeccionado en Cristo. Él sigue a Cristo para llegar. Es un crecimiento continuo para llegar a esa perfección. Pablo les está diciendo, tengan gozo, perfecciónense. Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, en el verso 12, Filipenses 3, verso 12 al 14, dice así: no, dice el apóstol Pablo, es una carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios por Cristo Jesús. Pablo reconoce, y lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos hermanos de Corinto, perfeccionados, es decir, no estén pensando en que yo soy, porque esa era una de las situaciones, que no había un sentir, no había una humildad entre ellos. Algunos eran muy ricos y creían tener y hacían cosas que no dejaban mucho que desear acerca del compañerismo y del amor de unos a otros. Y Pablo les dice, perfecciónense, perfeccionados, busquen la perfección. ¿Cuál perfección? La de Cristo, la que yo prosigo también al supremo llamamiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Regresamos a Corintios. Dice que también dice consolados. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, al cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación en que nosotros somos
consolados por Dios. Tenemos un privilegio, hermanos, tenemos un privilegio. El estar en Cristo, tenemos un privilegio, que no somos consolados por nuestro hermano, por nuestro padre, por nuestra madre, no, somos consolados. ¿Quién nos consuela? Cristo. Cristo, hemos sido consolados por Cristo, para que nosotros mismos seamos instrumentos de consolación a aquellos que sufren tribulación. Pablo en estas partes, en esto que les está hablando en 2 de Corintios, que le está diciendo: por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir. ¿Verdad? Lo que les decía hace rato, unos se creían más porque tenían mucho dinero, otros hacían... Pablo les da una reprimenda muy tremenda acerca de la comunión, acerca de la Santa Cena. No había es decir, estaban muy lejos de reflejar al Padre, reflejar al Hijo, de reflejar al Espíritu Santo. No tenían amor. Y Pablo por eso les está reprimiendo, por eso les está reconviniendo, por eso les está diciendo. Es más, les digo que es tan dura esta carta que en el contexto, en los versos anteriores a este que estamos leyendo, en este mismo capítulo 13, les dice: tengo dudas acerca que no sean cristianos de verdad. Tremendo, porque no están reflejando el amor del Padre, no están reflejando la Trinidad, no han reflejado el perdón de pecados que han tenido en Cristo Jesús. La deuda que tenían, que ya ha sido pagada, ustedes no la han valorado porque no han perdonado a sus deudores. Y tengan este mismo sentir. Les sigue diciendo Pablo en esta salutación, en esta doxología que les dice Pablo a esos hermanos de Corinto, les dice: sed de un mismo sentir. Filipenses 2. Filipenses 2. En el verso 5 al 8 leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les está diciendo: tengan este sentir, tengan un mismo sentir. ¿Cuál sentir? ¿Verdad? Les está diciendo: sed de un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que Pablo les está diciendo. Cristo, teniendo la gloria que Él tenía, se despojó de sí misma. Que entre nosotros o entre la comunidad de Corinto, por más adinerado y por más poderoso o por más gloria que haya tenido, dueño de buques o qué sé yo, porque era un puerto y tal vez algún mercadero, era asistente, era un discípulo de Cristo, y Él le dice: pues por mucha lana que tengas y todo lo que sea, despójate de eso. La gloria que Cristo dejó es mucho más grande, es mucho más inmensa que la gloria que tú puedas tener. Y que tengan este sentir, el sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró, sino se despojó.
de esa gloria, tomó forma de siervo para venirnos a servir. Y es lo que le está diciendo a aquellos que se creen muy nice, decir, hey, no, despójate de eso, y sé un siervo. El Cristo nos dice, cuando los discípulos le dicen, la mamá de ellos le dice, Señor, permite que uno se ponga a la derecha y a la izquierda. No, ay, mujer, no sabes lo que pides. Pero, y él les dice, el que quiera ser mayor en el reino de Dios, hágase servidor de todos, hágase siervo de todos, hágase servidor de todos. Y no hay el unigénito, el Hijo de Dios, el Padre encarnado en Jesús, dando esa enseñanza de humildad, de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Ese es el sentir de Cristo. Ese es el sentir de Cristo. Despojarte de tu gloria, despojarte de lo que tengas. Si eres el más millonario, quieres ser grande en el reino de los cielos, hazte servidor de todos los demás. El Hijo estando sentado, por eso Cristo cuando muere le dice, Padre, la hora ha llegado en que me glorifiques con aquella gloria que tenía antes de venir. Cristo se despoja de su gloria, se convierte en uno de nosotros. Ese es el sentir de Cristo y ese es el que quiere que tengamos nosotros. Ese sentir. Y todo en amor. Y lo que nos dice, tengan este mismo sentido. Y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Como que hay una cierta condición, para que el Dios de paz y de amor esté con ustedes. Tengan todo esto, tengan el gozo, sean perfectos en Cristo, siguiendo a Cristo al ejemplo, ¿verdad? Que tengan este sentir, que se consuelen unos a otros en las tribulaciones que tienen. Estamos en un mundo lleno de tribulaciones, hermanos. Estamos en un mundo lleno de tribulaciones. Y cada día es peor, porque cada día hay nuevas enfermedades que vienen a tocarnos, nuestro cuerpo, nuestra mente, tantas cosas que estamos viviendo, injusticias y tantas cosas que podamos vivir, que necesitamos la consolación de unos con otros. Que no te valga lo que estás sufriendo aquel o aquel. No. Sean instrumentos de consolación, porque han sido consolados por Cristo para que funjan, para que tengan, para que estén preparados para el ministerio de consolación para aquellos que están en sufrimiento. Si vemos la humanidad y si vemos de la puerta de ahí para afuera, yo siempre digo que cada puerta, detrás de cada puerta de cada hogar hay una historia, hay un sinfín de situaciones y la mayoría es sufrimiento. ¿Sí? Hay esa oración que Cristo hace, si mal no recuerdo, corríjame si estoy mal, en Juan 17, que él, una oración preciosa que hace al Padre,
y le dice, te pido por ellos, te pido por los que están aquí en el mundo. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Les digo una cosa, a mí el concepto de la Trinidad no me había sido revelada, no lo había entendido en mi corazón, sino cuando leo que esto que dice Jesús en Juan 17, que dice que sean uno como tú y yo somos uno. Cristo está buscando la unidad, pero una unidad en amor, una unidad que el pegamento que una esa unidad es lo mismo, es el mismo pegamento que une al Padre, que une al Hijo, que une al Espíritu Santo, que es el amor. La preocupación de Jesús antes de partir es: Padre, te pido por estos que sean uno como tú y yo somos uno. Se fijan que no está pidiendo ni que no sean tan pecados, no, que sean uno en amor como tú y yo. Cuando Dios les da la bendición, cuando una pareja entra en el pacto de amor, en el casorio, en el casamiento, dejará al padre, dejará el varón a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ya no van a ser dos, uno solo. Ahora hay algo en común que los está llevando en esta nueva tarea, y que es el pegamento, por decirlo así, que los está uniendo: el amor. El amor. Por eso Pablo dice: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cuando estén en gozo, cuando estén en perfeccionándose, cuando sean consolados, cuando tengan un mismo sentir, cuando vivan en paz. Y entonces, fíjense que nada más, la bendición que Pablo da en este último verso, en el verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, Cristo, el Padre, derramando su gracia a través de Jesús, pagando mis pecados, pagando mis faltas, justificándome, santificándome, restaurando mi relación con el Padre a través de Jesús. Muchos creemos, muchos pensamos, hasta que no leemos Juan 16 y en el 15 dice: pero que Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino vino para que sea salvo por él. Y remata: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Jesús, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Se fija la participación de la Trinidad en esta bendición que Pablo les da a nuestro hermano de Corinto. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está diciendo a la congregación de Corinto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros? Sea con todos vosotros. Amén, dice Pablo. Hay una despedida
después de toda la sermoneada que les da, en todo el libro, en toda la carta, y en este capítulo 13, en los primeros versos es muy duro el apóstol Pablo. Es una reprimenda en amor, naturalmente. Pablo, no, yo creo que era un imitador de Cristo Jesús, pero en toda la carne. Porque bien dice, fui azotado varias veces, fui naufrago, fui esto, fui lo otro, fui aquello. Todo lo que sufrió Pablo. Escribe estas cartas a sus hermanos para orientarlos y decirles, no, están equivocados. Les digo todo esto para que sepan, y mi deseo es que tengan gozo, que se perfeccionen, que se consuelen, que tengan el sentir de Cristo, que vivan en paz. Todo esto es lo que yo deseo para ustedes. Una carta de amor de Pablo a esa congregación que él fue a levantarla, y que en un cierto momento estos hermanos, pues como lo decimos, agarraron un monte, y nosotros no estamos muy lejos de ellos, hermanos, y nos dice nosotros también, esta carta es para nosotros también, porque más de una situación de las que Pablo les está recomendando a nuestros hermanos de Corinto, estamos en falla nosotros. ¿Tienes el sentir de Cristo? ¿Estás haciendo el ministerio de la consolación como has sido consolado con aquel que está en sufrimiento? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo lo otro? No estamos muy separados de ellos. En fallas también nosotros. Pablo les está reconviniendo de una manera muy fuerte a nuestros hermanos de Corinto, y esto también es cuestión de ponerle nombre también para nosotros, ¿verdad? Que Él nos ha dado a nosotros, nos está diciendo, sean perfectos, busquen la santidad, tengan el sentir de Cristo, sean instrumentos de consolación, vivan en paz, y etcétera, etcétera. Y la despedida que les da la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Fíjense cómo el Dios Trino, en esa bendición que Pablo les da. Mi deseo es que la Trinidad repose en ustedes. La gracia y la comunión de la Trinidad, la Santísima Trinidad, habite en ustedes. Porque recordemos que hemos sido creados para reflejar al Padre. Si no estamos reflejando al Padre, es que algo nos está faltando. Tal vez humildad, despojarnos de nuestra gloria. Tal vez tener el sentir de Cristo, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros podrá autoanalizarse y decir, ¿estoy reflejando al Padre? Definitivamente, igual que esta bendición le da el apóstol Pablo para nuestros hermanos de Corinto, en ese verso 14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Ese es mi deseo. Lo más importante que Cristo quiere que tengamos entre nosotros es amor, que tengamos esa unidad como la que tiene el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo. Es el que nos viene a consolar, es el que nos viene a redarguir, es el que nos viene a dar sabiduría, es el que nos viene a enseñar la verdad. Todos nosotros que hemos venido a ser seguidores de Jesús, que hemos aceptado a Cristo, que hoy somos llamados cristianos, creemos en la Santísima Trinidad. Creemos que habita en nosotros. La palabra de Dios nos dice que tenemos las arras del Espíritu Santo. Es la garantía que tenemos
de las promesas que tenemos de vida eterna y la garantía que tenemos de esa vida eterna, de esa esperanza que tenemos, es que el Espíritu Santo habita en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Son las arras, es la garantía de esa promesa. ¿Lo creemos? Disfrutemos la gloria en que Cristo nos ha colocado en este ministerio tan hermoso. Yo creo que no hay mayor gozo que servir al prójimo, servir al que ha sido creado por Papá Dios, para reflejar el amor de Papá Dios, que se ha retirado por lo que ustedes quieran, que ha sido a lo mejor, ¿cómo se dice? Que puede ser que sea, ¿cómo puedo decir? Que sufrió, que pasó por sufrimiento, que pasó por situaciones, víctima, perdón, que fue víctima por las situaciones que sean, pero nosotros estamos para reflejar el amor del Padre. Por eso Pablo es muy duro al decir, y hoy este domingo estamos celebrando la Trinidad, la Santísima Trinidad. Es fundamental que creamos esto, porque creer en un Dios trino, creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Jesús nos dijo eso, y siempre el amor, reflejando el amor del Padre, reflejando el amor de Cristo, reflejando esa consolación que a través del Espíritu Santo nos da palabra para consolar a aquellos que están pasando, que están padeciendo. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Amén.